junto con saludar a Marco Aurelio, a Felipe Ione, a Cristian Leal y a los amigos de Chillán, ¿no? Agradecer la invitación que me formularon, que llegó en realidad a través de Eduardo Cavieres. Eduardo Cavieres se contactó conmigo tal vez hace un par de semanas para pedirme que viniera aquí a Chillán después de haberse difundido la noticia de que me habían otorgado el Premio Nacional de Historia, que es una tradición en realidad que hemos cultivado en este país, brindarle a nuestros premios nacionales la posibilidad de participar en este tipo de reuniones. Y yo, por cierto, junto con agradecer la invitación, manifesté mi disposición de venir a Chillán porque precisamente en estos días no tenía otro compromiso. Lamentablemente ayer aparecieron otros compromisos en Temuco y solo pude llegar en el día de hoy, al mediodía, logré llegar a Chillán. Porque yo no pensé jamás que una cosa de esta naturaleza iba a implicar tantos compromisos, ¿eh? De los buenos, de los regulares y de aquellos que uno quisiera evitar, pero que no puede lamentablemente evitar, ¿no? Este es de los buenos encuentros, porque aquí vengo a hablar de historia, de lo que nosotros hacemos, y al mismo tiempo encontrarme con viejos amigos, con nuevos amigos. Me alegro muchísimo de haberme encontrado con Rodrigo Núñez aquí. En realidad, mi carrera, mi trayectoria ha sido tremendamente azarosa, como fue un azar que me encontré hoy día con Rodrigo Núñez, un historiador chileno, que ha escrito uno de los mejores trabajos sobre el empresariado chileno, y que yo he buscado, pero sin dar con la pista para llegar hasta él, y sin embargo hoy día ahí conversando en el pasillo, de pronto alguien me pregunta, ¿lo conocen? Sí, lo saludé recién, le dije, bueno, me dicen Rodrigo Núñez, y entonces recordé inmediatamente su tesis doctoral, y el libro que no he podido leer todavía como libro, porque solo leí una reseña. También saludar al profesor José Manuel Zavala, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Temuco, un gran amigo, antropólogo, gran conocedor de la historia mapuche. Me alegro muchísimo que esté aquí. Anoche estuvimos comiendo, hasta las 10 de la noche estuvimos juntos. Él partió a las 3 de la mañana, más joven, tiene más resistencia que yo. Yo partí recién a las 10. Bueno, es una alegría estar con ustedes, y efectivamente, como dice Marco Aurelio, yo tengo vínculos con esta universidad desde hace muchos años. Incluso le comentaba a Cristian Leal que estuve a punto de venirme a trabajar a esta universidad, por allá por el año 84 tal vez, cuando estaba Gerardo Martínez, que era economista en realidad. Gerardo Martínez me conoció a mí por los trabajos que yo había hecho sobre el norte chico, y por los trabajos que había hecho sobre la economía regional. Y por lo tanto, cuando se enteró que yo estaba en Temuco, me escribió y me sugirió ahorrarme 300 kilómetros de viaje y bajarme en Chillán y no seguir hasta Temuco. No me atreví en ese momento. La Universidad de la Frontera era ya universidad, y este era recién un instituto, y yo venía saliendo de un largo periodo recesivo, no por mi gusto en realidad, sino que por el gusto. Pero los temores que tuve no me hicieron desistir del ofrecimiento, y a propósito de eso salió entonces la idea de publicar la visita a Obispo Piñeira, que tan duramente fue comentada por el profesor Sergio Villalobos. Les voy a hablar de mi experiencia como un historiador colonialista que dejó de ser colonialista hace ya unos 20 años, ¿no? Y al mismo tiempo voy a intentar una suerte de balance del estado en que se encuentran los estudios coloniales, ¿no? Es un balance que voy a hacer teniendo en consideración de que hace por lo menos unos 10 años en que yo no me he actualizado mucho en el tema, por lo tanto les pido que me excusen si olvido algunas publicaciones más recientes. Yo creo que ya cuando llegamos a estas alturas de la vida, uno se convence que es el resultado de un conjunto de frustraciones y de un conjunto de situaciones azarosas que nunca manejó. En realidad uno termina siendo como una marioneta, ¿no?, manejado por acontecimientos o situaciones absolutamente imprevistas a veces, que lo conducen por los senderos que lo lleva a la vida. Yo azarosamente me dediqué a los estudios coloniales cuando partía.
Un poco les voy a contar de cómo partí yo en esto de la historia. Yo soy miembro de una familia de clase media. Yo creo que eso sirvió muchísimo para sensibilizar a las personas que esta vez otorgaron el Premio Nacional. Yo provengo de esa clase media que de alguna manera se vio beneficiada por la educación. Mis padres estaban convencidos de que la educación, como casi todos los padres nuestros, ¿no? Aún de los más jóvenes, ¿no? La educación es la mejor herencia que nos pueden dejar, ¿no? Hicieron tremendos esfuerzos porque yo me educara y me enviaron finalmente a la universidad. Pero yo me formé inicialmente en una escuela pública y por eso que defiendo con tanto ardor a la educación pública y a la educación estatal. Yo estudié en la escuela número 1 de Tocopilla, puerto maravilloso del norte, puerto de fantasía, de homosexuales y prostitutas en aquel tiempo, por lo que brindaba el salitre y el cobre de Chuquicamata, que en parte se embarcaba por Tocopilla. Allí me crié, allí aprendí las cosas buenas y las cosas malas de la vida. No sé si más las malas que las buenas, pero en fin. Ahí en esa escuela pública, escuela primaria de Tocopilla, en donde compartíamos, yo era hijo de una profesora y un empleado público, con el hijo del comerciante más acaudalado de la ciudad, con el hijo del trabajador de la despreciada, una faena minera que estaba a un par de kilómetros de Tocopilla, ¿no? Ahí, en esa escuela, me formé inicialmente. Después seguí en el Liceo de Hombres de Antofagasta, el Liceo de Hombres, o el Liceo Mixto de Tocopilla, en realidad estaba recién partiendo, y mis padres pensaron que era prudente volver a Antofagasta, una ciudad más grande, con un liceo que probablemente me iba a brindar mayores oportunidades, y efectivamente así fue. Estudié entonces los 6 años de las humanidades en el Liceo de Hombres de Antofagasta, liceo fiscal de nuevo, público, excelente liceo, con profesores magníficos. Tuve la suerte de ser alumno de Andrés Abela, el gran poeta del norte, de Mario Bahamontes, mi profesor de literatura, y de Floreal Recabarren Rojas, que fue alcalde de Antofagasta, diputado por la zona, profesor de historia, un hombre que me volcó a estudiar esta disciplina. Más bien me volcó a estudiar la pedagogía, porque cuando salí de humanidades tenía que decidir qué estudiar. Yo desde más o menos el cuarto humanidades, lo que sería hoy día como el primero medio, el segundo medio, yo tenía claro que quería ser profesor de historia, porque quería imitar a Floreal Recabarren y en lo posible en Antofagasta. Pero como buen provinciano no conocía Santiago, no conocía Valparaíso, había llegado hasta La Serena, ciudad donde yo nací. De manera que cuando tuve que decidir partí a Valparaíso con mis padres. Yo no conocía Valparaíso, me instalaron inicialmente en un hotel cerca de la Plaza Sotomayor. Ahí estaba la estación Puerto, que era a donde llegaba el ferrocarril y a donde llegaban los buses en ese tiempo, Cóndor, Turbus y esta empresa que desapareció, que yo no recuerdo ya, Andes. Llegaban ahí a la estación Puerto. Ustedes recordarán ahí, frente a la estación Puerto, de espalda al Monumento Blanco. Y mi primer día de clase fue en realidad una casualidad azarosa, porque yo tomé un trole, en ese tiempo sin puerto, todavía creo que circulan en Valparaíso los troles, ¿no? Y me bajé en un punto determinado calculando que por allí podía estar la universidad, y me bajé a una cuadra y logré llegar. Y inicié una mañana de abril de hace ya muchísimos años mis estudios. ¿Y por qué hablo de los azares? Porque allí tuve la suerte de conocer a dos historiadores. A Mario Góngora en primer lugar, y en segundo lugar a Sergio Villalobos. Y yo, que había llegado convencido al pedagógico que iba a salir transformado en un maestro de enseñanza media, ¿no? A mitad de camino empecé a dudar, a vacilar, y ya cuando iba en cuarto año no tuve ninguna duda, particularmente cuando Sergio Villalobos me invitó a que me convirtiera en su ayudante, y de alguna manera soy producto, en las cosas buenas y en las cosas malas, también de don Sergio Villalobos. Una situación tremendamente azarosa, ¿no? Tremendamente azarosa, ¿no? Que de pronto un profesor se fije en uno, que de pronto un profesor crea que uno puede ser un proyecto historiográfico, y creo que Villalobos se equivocó pocas veces, ¿eh? Hay varios premios nacionales que le debemos mucho a Sergio Villalobos. Al menos recuerdo a Jorge Hidalgo, probablemente Eduardo Tavieres, ¿no? Yo, y algunos otros que van a venir, ¿eh?
porque yo creo que Sergio Villalobos, a pesar de todas las discrepancias que tenemos hoy día con él, ¿no? A pesar de todo eso, ¿no? Sergio Villalobos creo que fue el gran formador de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Mario Góngora era admirable como historiador, pero le faltó a Mario Góngora quizás esa capacidad que tuvo Villalobos de seducir, de comprometer y de convencernos a nosotros de que la historia era una alternativa laboral, una alternativa profesional. Situación tremendamente azarosa. Y en aquellos años convulsionados en Chile, estoy hablando de fines de la década de los 60, comienzos de la década de los 70, un país tremendamente convulsionado, un país que se movía al amparo de las utopías de aquella época, convencidos algunos de que íbamos a poder construir la patria socialista, convencidos otros de que había que frenar eso. En ese mundo tan convulsionado, por una situación azarosa, me volqué a la historia colonial, cuando todos estábamos detrás de la historia del movimiento obrero, la historia del imperialismo, en fin, las modalidades que tendríamos que adoptar para construir el socialismo en América Latina, las movilizaciones sociales, etc., ¿no? En ese momento, azarosamente, me encontré en una pequeña ciudad de la zona central, San Felipe, con un sacerdote interesado en la historia local, que había ordenado el archivo parroquial de esa ciudad de una manera impresionante. En unas cajitas rojas que él mismo había fabricado, fue colocando pacientemente toda la documentación, ya se trate de libros de bautizo, libros de matrimonio, libros de defunciones, pero lo que es más importante, las dispensas matrimoniales. Varios de ustedes probablemente no se han casado todavía. No sé si recomendarles que lo hagan o no, pero sí. Las dispensas matrimoniales constituyen quizás la documentación más rica que uno puede encontrar en los archivos parroquiales, que son vitales y fundamentales para estudiar los comportamientos demográficos. Porque las dispensas matrimoniales eran las autorizaciones que pedían los curas párrocos para poder casar a las parejas que tenían algún grado de impedimento. Esas dispensas se levantaban al obispo. El obispo tenía que fallarlas y las devolvía a la parroquia, y entonces el cura párroco podía consagrar el matrimonio. Y las dispensas eran de distinta naturaleza. Desde luego habían aquellas que tenían relación con los parentescos, los lazos de consanguinidad, que obligaban al cura a pedir la autorización al obispo para casar a los primos, sobrinos y tías, o tíos y sobrinas, etc. Pero habían otras que eran las más sabrosas de todas, que eran aquellas que de alguna manera acusaban algún pecadillo, alguna relación ilícita, así la denominaban, ¿no? Que obligaban al cura a pedir la autorización del obispo. San Felipe tuvo la fortuna de tener un cura, Antonio Moreno y Merino, así se llamaba, que fue cura párroco de esa ciudad durante 50 años, de esa villa en realidad, estoy hablando del siglo XVIII. Don José Antonio Moreno y Merino, cura vicario de la parroquia de San Felipe desde aproximadamente 1728 hasta los años 80. Cura pulcro, ordenado, me lo imagino un poco tímido, temeroso tal vez de la autoridad del obispo. Por eso, en cada dispensa que pedía, trataba de justificar las razones por las cuales había que concederle a las futuras víctimas el derecho a casarse. Esas dispensas son fabulosas, fabulosas. Alguna vez he estado tentado de escribir un artículo que titularía algo así como Las trampas del amor. Porque este cura, en medio de sus afanes por convencer al obispo, ¿no?, explicaba estrictamente, rigurosamente y con cúmulo de detalle las razones por las cuales de pronto las parejas caían en la tentación antes de consagrar el vino. Que las habitaciones eran estrechas, que en la capilla era muy fácil saltar las divisiones de las piedras. Una cosa fabulosa. Y de pronto, hasta porque si no se concedía la licencia debido a la limitada hermosura de la novia, el novio simplemente podía fugarse. Yo creo que por ahí entré a la historia colonial. Por aquellos años, un profesor de la Católica de Valparaíso, profesor Zamorano, que falleció lamentablemente en un accidente inesperado, se bajó del tren ahí en Barón, frente a la Católica, y fue arrollado por el tren. Y él estaba dirigiendo una serie de seminarios sobre los archivos parroquiales,
fue uno de los primeros que puso atención en los parroquiales, ¿no? Estoy hablando de también el año 65. No se publicaron esos trabajos, pero estaban las tesis de la Biblioteca de Valparaíso. Como yo estudiaba en la Chile de Valparaíso, buena parte de mis años de estudiante los pasé en la biblioteca de la Católica, que era mucho mejor que la biblioteca nuestra. Lo que no significa que las universidades privadas sean mejor que las universidades públicas, de ninguna manera. No, la Católica tiene una biblioteca que hay varios profesores que han estado en la Católica. La Fundación Brown permitió configurar una biblioteca de extraordinaria calidad en la Universidad Católica. Entonces ahí yo tuve acceso a eso. Y también en ese momento aparece un libro notable, que se lee poco, en realidad se ha leído poco, pero que fue de los buenos libros de la historia colonial de aquellos años. El libro de Marcelo Carmagnani, El salariado minero en el Chile colonial, en donde intenta explicar estas conductas de estos peones, conductas desarregladas, conductas atávicas, conductas en general que merecieron el cuestionamiento de las autoridades, etcétera, etcétera. Y el libro de Carmagnani causó un gran impacto, me provocó un gran impacto. Yo creo que fue un libro cuya lectura en realidad a mí me generó una fuerte motivación. Yo le comenté esto a Sergio Villalobos, yo era su ayudante. Sergio Villalobos me había conseguido ya una beca para ir a seguir una especie de posgrado a Santiago. Le comenté esto y le comenté también el encuentro de los materiales que había visto en San Felipe, y azarosamente mi primer tema fue la demografía. Y empecé a recorrer los archivos parroquiales gracias a unos proyectos que levantamos en Valparaíso, hermosos años de esa universidad, 1970, 71, 72, llenos de entusiasmo. Armamos unos proyectos sobre el Valle de Choapa. Yo recorrí los archivos de Pincha, los archivos de Illapel, los archivos de Salamanca, hasta que ocurrió lo que ocurrió el 11 de septiembre. Y entonces no solo se desplomaron nuestros sueños, sino que al mismo tiempo perdimos el empleo, que era lo más delicado. Y azarosamente también yo me había dedicado a otra cosa. En realidad ya había girado y tenía que ganarme la vida, había empezado a trabajar en otra cosa, pero por eso el azar cuánto incide en la vida nuestra y en nuestros oficios, ¿eh? Yo creo que no siempre nuestras decisiones son tan racionales, no siempre, ¿no? Muchas veces situaciones imprevistas, ¿no? Yo estaba intentando alejarme un poco de la historia, yo recién estaba partiendo, ¿no?, cuando me escribió el padre Gabriel Guarda, Premio Nacional de Historia también, benedictino, que estaba preparando su libro la ciudad colonial, la ciudad urbana, un libro precioso que se publicó, ¿no? Me escribe porque se ha enterado de que yo había estado revisando algunos archivos parroquiales. Yo había escrito algunos textos que se mimeografiaron en esa época, que se distribuyeron entre algunos alumnos, y entonces él me los pidió. Estábamos a mediados del 74, muy complicados nosotros, ¿no? Y ese fue como el toque que me llegó en ese momento y que me hizo pensar que yo debía volver a la historia. Coincidió que me llega la beca para irme a Sausanto a estudiar allá, precisamente porque un profesor se interesó en los estudios que yo estaba haciendo, demografía colonial. A mí me habían expulsado a la universidad, pero yo no andaba metido en los temas en los que andaban metidos casi todos los que fuimos expulsados. Y me invitan entonces a incorporarme a un programa de la Universidad de Sausanto, entre otras cosas porque miren ustedes los azares de la vida. En ese momento, varios gobiernos latinoamericanos estaban muy interesados en iniciar lo que podríamos llamar la recuperación de los espacios interiores. Los más jóvenes no tienen idea en realidad de los temas que se debatían en aquellos años, pero como el tema del desarrollo y el subdesarrollo estaban presentes, algunos autores empezaron a hablar de los desarrollos duales, es decir, regiones de América Latina que habían alcanzado un cierto nivel de desarrollo y regiones que en cambio habían quedado postergadas, absolutamente postergadas. En el Perú se acuñó la expresión de un desarrollo tipo archipiélago, islas de movilidad en medio de océano, de tradicionalidad, de atrasos, de subdesarrollo. Y algunos países latinoamericanos pensaron que había llegado el momento de recuperar los espacios interiores. Porque América Latina, dicen, se ha desarrollado verticalmente, a través de los puertos y las costas. Tanto en Venezuela, Ecuador, Guayaquil,
Perú, Callao, Lima, Valparaíso, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, pero los espacios interiores no se han desarrollado. Y en virtud de eso, yo no conozco en detalle las condiciones de ese programa, pero entiendo que varios gobiernos latinoamericanos destinaron fondos para hacer investigaciones respecto a los espacios interiores. Y uno de esos proyectos lo ganaron dos universidades, la Universidad de Siracusa de Estados Unidos y la Universidad de Oxford de Londres, de Inglaterra. Y entonces empezaron a buscar personas que estuvieran haciendo estudios, porque había que partir por algo, y se les ocurrió partir por los estudios sobre población. La idea era reconstruir los mapas poblacionales de América Latina en lo posible desde el 16 en adelante. Porque si había vivido gente en los espacios interiores, de algo tuvo que vivir esa gente. Algo tuvo que comer, algo tuvo que producir. Por lo tanto, había que conocer las potencialidades de los espacios interiores y había que hacer buenos diagnósticos sobre la base de buena información. Y empezaron a reclutar estudiantes de posgrado para llevárselos a Estados Unidos, para llevárselos a Inglaterra, con el propósito de que apoyaran este programa. Y en eso, un profesor de la Universidad de Southampton, que tenía contacto con Oxford, se enteró de que yo estaba en esto y me llevaron a Inglaterra a hacer mi tesis doctoral, la población del norte chico en el siglo XVIII. Y azarosamente, ese tema que yo había percibido en San Felipe, lo concreto finalmente en Inglaterra. Y también por esas cosas del destino, ¿no? Yo permanecí varios años en Inglaterra, pero tuve que ir a hacer mi trabajo de campo que hacemos los historiadores en los archivos, a Sevilla. Yo permanecí casi un año en Sevilla, en el Archivo General de Indias de Sevilla, buscando referencias sobre la población. O sea, cogí todas las matrículas de población que se pudieron recoger, orientados también por el trabajo que había hecho Marcelo Carmagnani, ya en otros libros y en otros trabajos. Carmagnani publicó un estudio sobre la población del siglo XVIII en una revista que tuvo, creo que un solo número, ese número, porque después creo que no aparecieron más. Por suerte yo accedí a ese número y tenía el trabajo de Marcelo Carmagnani. Marcelo Carmagnani es un historiador italiano, pero que se formó en Chile originalmente, en Concepción, y finalmente en Santiago, al alero del Centro de Historia Colonial que dirigía don Mario Góngora, y parte a Francia a hacer su tesis doctoral y no volvió a Chile. Y hoy día entiendo que está en México, ¿no? En México. Marcelo Carmagnani ha sido de los grandes historiadores que aportó muchísimo al desarrollo de nuestra historiografía. Bueno, lo cierto es que yo tuve acceso a lo que publicaba Carmagnani, y gracias a Marcelo Carmagnani yo pude orientarme un poco en el Archivo General de Indias de Sevilla y no naufragar en ese océano de documentos que en realidad abruman. En ese tiempo uno trabajaba con los documentos, directamente, no como hoy día se trabaja con microfichas, nosotros nos llevaban los documentos y trabajamos, y aún los podíamos fotocopiar incluso. No sé cuánto daño habrá causado eso, pero lo cierto es que así trabajábamos nosotros, casi de manera artesanal. No había computadores, no había calculadoras, a mano uno tenía que tomar nota de las cosas que encontraba en la documentación. Yo revisé Audiencia de Chile casi completa, alrededor de 500 volúmenes. Y por esas circunstancias también muy especiales me ocurrieron dos cosas en Sevilla. Al final, profesor, voy a terminar hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ustedes esperaban, pero yo creo que me parece que puede ser útil para ustedes compartir estas experiencias. Cómo se va formando un historiador regional que también por situaciones absolutamente azarosas obtuvo el premio nacional. Que dicen que fue por unanimidad, pero eso no me lo creo ni yo, creo. En Sevilla me ocurrieron dos situaciones. Por una parte, revisando esta documentación en el Archivo General de Indias, de pronto me encontré con unas cuentas de unas faenas mineras de Punitaqui, Azogue de Punitaqui. También por aquellas cosas del destino, mi padre nació en Punitaqui y yo nací a la vida prácticamente en ese pueblo perdido de la región de Coquimbo, 30 kilómetros de valle. Ahí yo tuve conciencia de la vida. De chico a pies descalzos, mientras mi madre enseñaba en la escuela pública del pueblo, ¿no? Yo recorría con otros compañeros de esa edad tratando de cazar langosta, o en fin.
en las diversiones propias de los niños. Creo que allí fui por primera vez a una escuela, primero una escuela parroquial, luego una escuela pública. Yo creo que ahí aprendí las primeras letras. Punitaqui. Era mi reencuentro con Chile, mi reencuentro con mi tierra, mi reencuentro con la zona donde yo había observado por primera vez la vida. Y por cierto, abandoné por un momento mis preocupaciones demográficas y empecé a revisar la documentación relativa a Punitaqui. Si les contara la historia de esa faena minera, podría estar un par de días. Una faena, pero fue el primer fraude de la historia chilena, pero fraude de proporciones. La minería chilena necesitaba soya y la soya se utilizaba para la recuperación de la plata. Se había caído la producción de plata de Almadén en España y estaba declinando la producción de Huancavelica en el Perú. Por lo tanto, todos los yacimientos mineros demandaban a soya y de pronto a alguien se le ocurrió esparcir la noticia de que en Andacollo primero y después en Punitaqui había soya. Y se levantó un proyecto empresarial sin precedentes. Una faena minera que en aquellos tiempos correspondería a lo que podría ser una gran faena minera hoy día. Más de 300 operarios. Fue un fraude que duró 10 años. Pero durante 10 años ese fraude dejó cuentas ordenadísimas. 10 años de cuentas de una faena minera. Pero es el sueño dorado de un historiador de la vida económica. Estaban ahí todos los gastos en que había incurrido la faena. Gastos en personal, gastos en materiales, gastos en el transporte, las recuperaciones que se habían logrado. Es decir, lo que cualquier historiador de la vida económica está esperando. Y azarosamente yo encontré eso ahí. Y por ahí empecé entonces a derivar de la demografía a la historia económica. Esa fue la primera situación azarosa. La segunda situación azarosa fue producto de mi encuentro con un viejo historiador colombiano, a quien siempre yo lo imaginé como don Mario Góngora, Jaime Jaramillo Uribe, gran profesor colombiano. Don Jaime Jaramillo, yo lo había conocido en Inglaterra, y cuando me encuentro con él en Sevilla, él estaba solo allí, el hombre estaba francamente ya casi angustiado por la soledad, se arrimó a mí, nos hicimos amigos, fue a mi casa, a mi departamento, yo estaba con mi familia allá, y un día me dijo, mire, el profesor, me dijo, ¿cuánto se va a demorar usted en volver a Sevilla? Yo le aseguro que usted no va a volver en los próximos 10 años. Entonces, sí, me lo dijo, lo digo sin el sentido ofensivo que podría tener hoy día, me dijo, y le déjese de contar indios. Déjelos tranquilos, déjelos descansar. Mire, busque usted otro fondo documental, busque otra documentación y revise eso y a ver qué le dice esa documentación. Y un poco a contramarcha o a contramano, yo le hice caso un día y me puse a revisar en los índices que tiene el archivo, ¿no?, la documentación que me pudiera interesar. Y de pronto caí en un fondo que se llama Indiferente General. Son más de 1800 volúmenes tal vez. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en Sevilla revisando Indiferente General. No tenía idea de qué se trataba en realidad. Y de pronto por allí, en 2 volúmenes aparecen los 5 gremios mayores de Madrid. No tenía ni idea de qué se trataba. Pero le hice caso a don Jaime Jaramillo y pedí esos volúmenes con la pretensión de estar un par de días en esos volúmenes. 2 meses, casi 3 meses. O sea, 1 mes y medio en cada volumen. Sorprendente. Y entonces se me reveló el funcionamiento de la economía colonial. Y tenía las cuentas de las faenas mineras de Punitaqui. O sea, lo que anda buscando un historiador de la vida económica. Cuando volví a Chile, seguí con mis trabajos de demografía, pero siempre destiné un tiempo a Punitaqui. Conocí buenos amigos. Julio Bart, historiador genealogista, no se llamaba Julio, serenense. No recuerdo bien cómo se llamaba, pero Bart era su apellido, genealogista. Se conocía en el archivo, me dijo un día, mira, aquí hay más documentación sobre la soya, y además aquí hay documentación que te puede servir. Al final logré reconstruir cómo había funcionado esa faena, y eso me conectó, me permitió conectar la demografía con la economía.
Yo en esos momentos estaba convencido de que en la demografía iba a encontrar claves para entender la historia, pero me di cuenta ahora que en la economía había claves más potentes. Yo, de alguna manera, era tributario del estructuralismo de aquellos años, del estructuralismo francés, la escuela de altos estudios, en fin, ¿no? Que ubican a todos estos historiadores, no voy a citar muchos otros, aplaudir, etc., ¿no? Y también fuertemente marcado por el marxismo, eso tampoco lo puedo ocultar, ¿no es cierto? El marxismo ejerció una fuerte influencia en nosotros, de manera que acudir a la economía era acudir a lo que nosotros pensábamos también era una de las claves más importantes para revelar la historia. Como no quiero insistir demasiado en esto, a la larga terminé haciendo historia demográfica, historia económica colonial. Estuve casi 15 años en eso. Casi 15 años en eso. Y cuando trabajaba en esas cosas, de pronto un abogado amigo me dijo, mira, a ti que te interesan los papeles viejos, fíjate que un día que bajé al sótano del primer juzgado de La Serena, que está ahí en la municipalidad, encontré una pieza llena de papeles viejos. Anda a verla. Fui a verla, logré conseguir la autorización. Más de 400 o 500 expedientes judiciales del siglo XVIII. Una documentación impactante, impresionante. A mí me acababan de expulsar por segunda vez de la Universidad de La Serena. Así que tenía todo el tiempo la expulsión. Me levantaba y ya estaba desocupado. Así que me fue al archivo. Y también por esas cosas de la vida, cautelaba o cuidaba el archivo un funcionario del PEJ o del POM, no, del PEM o del POJ, del plan, la cesantía en Chile, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo que yo hoy día declaro algo ilegal. Yo contribuía al sustento familiar y él me permitía en las tardes sacar del archivo, bajo algunas carpetas que encubríamos la documentación que estaba allí. Yo la devolví íntegra, en realidad. Ustedes saben que un historiador no puede sacar los documentos porque se queda sin los testimonios de prueba. Yo los devolví todos, pero eso me permitió avanzar muy rápidamente en la revisión de esos expedientes. Y ahí salió un trabajo sobre la violencia en el corregimiento de Coquimbo, y escribí un libro que a mí me encanta, que se llama La Serena Colonial. La Serena Colonial. Hoy día haría otra cosa distinta en realidad, porque La Serena Colonial era un libro que recogía todo lo que yo había encontrado ahí, en esa vida tan notable de la plebe, del bajo pueblo. Yo tengo una visión tan distinta a la que transmite Leonardo León, lo comentaba hace un momento con Cristian Leal, ¿no? León transmite una imagen tan negativa de los grupos subalternos, castigados, reprimidos, infelices, pero ahí en los judiciales uno ve a los sectores populares en su esencia, en lo que son, sujetos transgresores, de acuerdo, pero que son capaces de enfrentar las durezas de la vida. Esa fue mi experiencia como historiador colonial. El último azar ocurrió en el año 83, cuando de pronto, al margen de todas mis expectativas, el rector de la Universidad de la Frontera decidió contratarme y reintegrarme al mundo académico. Yo pensé que de nuevo me iban a decir que no, como me habían dicho en otras ocasiones. Y cuando entro entonces a la Universidad de la Frontera, obviamente tuve que girar rápidamente e inventarme o reinventarme como historiador y empezar a estudiar el mundo fronterizo. El mundo fronterizo es de una tremenda complejidad, tremenda complejidad. Yo creo que nosotros, los historiadores de formación tradicional, más bien sumamos incompetencia que competencias para estudiar el mundo fronterizo, para estudiar las complejas relaciones que se producen entre una sociedad tribal, una sociedad como la sociedad mapuche, ¿no? Y una sociedad que está en tránsito al capitalismo o que se mueve sobre la base de códigos únicos. Ahí tuve que improvisarme como un historiador de la frontera. Y también, de nuevo, los azares. La universidad quería empezar a publicar libros y me encargaron a mí que revisara un proyecto de libro del profesor Arturo Leiva, que justamente había renunciado a la universidad y que dejó el espacio para que yo me integrara. Arturo Leiva era antropólogo y no tenía ningún interés en hacer clases, de manera que abandonó la universidad. Yo fui gran amigo de él, todavía lo sigo siendo, ¿no? Y su libro me introdujo a los estudios fronterizos. El libro se publicó en la Universidad de la Frontera, se llama El primer avance de la Araucanía, Angol, 1861.
A ese libro debo yo mi introducción a los estudios fronterizos. Notable libro, excelente libro, sustentado en un material de archivo de gran solidez. Por lo tanto, a partir de ese momento, yo ya tuve que abandonar los estudios coloniales y tuve que dedicarme al siglo XIX y al siglo XX. Así de pasada, publicamos aquí en Chillán lo de los obispos Piñeira, que para mí fue muy importante, extraordinariamente importante, porque el primer trabajo que yo hice en Temuco fue un estudio sobre el bandolerismo, que lo publicamos en un libro que se llama Araucanía, temas de historia fronteriza, que encabeza Sergio Villalobos. Fue producto del primer Congreso de Historia Regional. Este es un Congreso de Historia Regional, ¿no? Profesores y estudiantes. El origen de este Congreso estuvo en Osorno y era un Congreso de Historia Regional del Sur. El primer Congreso fue en Osorno y luego este Congreso se transformó en una suerte de Congreso Nacional. El segundo debió haberse hecho en Temuco probablemente en Temuco. Los que fuimos a ese primer Congreso de Historia Regional, que tiene que haber sido también el 84 tu estudio, en Talca también se hizo, aquí también se hizo, aquí fue cuando presentamos el libro de los obispos Piñeira. En ese primer Congreso, bueno, nos reunimos varios historiadores que estábamos en esto de lo regional y publicamos ese libro. Pero el artículo del bandolerismo a mí me creó algunas dificultades en Perú. Yo estuve a punto de emigrar otra vez al exilio académico, porque cuando estudié el bandolerismo me percaté que había una situación bien compleja en la Araucanía y que tenía que ver no solo con lo que significaba el bandolerismo, sino que me metí con la figura de Trizano, que era el policía, ¿no? Que en realidad estaba envuelto en todos los líos de los bandoleros. Entonces me empezaron a acusar a mí de estar atacando a carabineros de Chile, ¿no? Y de estar amparado por un rector que era militar y que permitía que la Universidad de la Frontera, ¿no? Un académico, y de pronto descubrieron que yo ya estaba en Inglaterra, y de pronto apareció ahí el eslogan del Che Guevarista que estaba incrustado en la Universidad de la Frontera. Entonces yo dije, siglo XIX y siglo XX, mejor me devuelvo a colonial, si sobrevivo acá, y ahí apareció lo de Piñeira. Pero ¿por qué creo que lo de Piñeira fue clave para mí? Fue clave. Porque el estudio del bandolerismo me mostró a mí una frontera agitada, una frontera acosada por la violencia. En cambio, cuando Piñeira visita la frontera, recorrió toda la Araucanía. El obispo Piñeira era franciscano, tenía su asiento aquí en Chillán. Era franciscano. Y este hombre recorrió la frontera y describió un mundo en donde predominan las relaciones de paz, armonía, da cuenta de la riqueza de algunos loncos, ¿no? Del papel de los Jiménez. Entonces, algo había pasado entre la visita del obispo Piñeira y 1880, cuando emerge el bandolerismo. ¿Qué había pasado? Ahí aparece el trabajo de Arturo Leiva, que a mí me sirvió mucho, pero también me doy cuenta allí de que en 1860 llega el Estado y que el Estado, en el fondo, había sido el que había generado una situación enteramente distinta y que ahí parte en la Araucanía una historia nueva. Esa es la gran diferencia que tengo yo con Sergio Villalobos. Sergio Villalobos cree que a partir de 1860 se logra la pacificación, es decir, es el último capítulo de una larga historia. Yo digo, no, este es el primer capítulo de una nueva historia. Y yo en eso estoy con Bengoa, estoy con Salazar, estoy con Arturo Leiva, ¿no? Aquí empieza una nueva historia. Los historiadores tenemos que ser particularmente sensibles a los procesos de larga duración y a la coyuntura. Y yo creo que Villalobos no descubrió esa coyuntura. Pero no voy a hablar de eso porque si no me van a quitar el premio, ¿no? Un estudiante me dijo, oiga, profesor, pero ¿cómo usted le puede empacar y aún lo puede premiar con todas las cosas que dice sobre el Estado? Entonces, como los estudiantes son más sabios que nosotros, yo preferiría adoptar una posición más cautelosa ahora, por lo menos hasta que saque el decreto de la Contraloría. Lo cierto es que en los últimos años he abandonado los estudios coloniales y he estado más en el siglo XIX y en el siglo XX, estudiando los temas del Estado, del conflicto mapuche, y últimamente más bien en los temas de la economía, tratando de explorar qué ha pasado con una economía como la economía de la Araucanía, tan castigada en el siglo XX, una economía que hoy día muestra indicadores tan negativos desde el punto de vista del desarrollo, según los índices del PNUD, ¿no? Según los índices de CERPLAC, en fin. Una región que obviamente tiene problemas, una región que no ha logrado acoplarse exitosamente a los procesos de cambio que se viven
desde 1940-50 con el proceso de industrialización y que ha tenido más dificultades todavía para aprovechar las ventajas de la globalización y si es que tiene ventajas el neoliberalismo. Por lo tanto, ese es un tema que me acerca mucho más a los temas que estudia Rodrigo Núñez, ¿no? Y por eso me ha alegrado mucho de encontrarme con él ahora, porque espero tener a partir de ahora un diálogo respecto de las cosas que estamos viendo en la Araucanía y de las cosas que él ha visto para todo Chile. Y esa ha sido un poco mi experiencia como un historiador regional. Y termino rápidamente, en una suerte de balance. Yo creo que la historia colonial... Bueno, hay dos tipos de estudios sobre el mundo colonial, ¿no? Yo diría que aquellos estudios globales, aquellos estudios generales, ¿no?, que se expresan en las obras que de alguna manera ofrecen panorámicas amplias, pero por otra parte también están los estudios más específicos, las monografías. Yo revisaba el programa y yo realmente siento no haber venido a este encuentro, porque aquí en estas reuniones uno encuentra los avances de estos trabajos monográficos que después permiten levantar esas interpretaciones más globales que se presentan en los libros que nosotros escribimos. Yo revisando hoy día me doy cuenta de que hay muchos temas y muy novedosos en todos los ámbitos de la historia, desde la historia de la represión, la historia de lo cotidiano, en fin, que se están abordando por historiadores jóvenes. Aquí vemos jóvenes que están partiendo en su formación de historiador. Por una parte están entonces los estudios globales y por otra parte los estudios más específicos. Desde el punto de vista de los estudios globales, yo creo que en economía hemos avanzado una barbaridad. Hoy día tenemos una visión de la economía colonial que difiere absolutamente de aquella visión que se transmitió hasta los años 60, 70, 80. Por los estudios que se han hecho en Chile, por los estudios que se han hecho en toda América Latina. Eso, a mi juicio, ha sido lo más novedoso. El gran aporte que hace la historiografía colonial del siglo XX, y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, fue haber iluminado respecto del funcionamiento de una economía que fue dinámica, que fue próspera, que se articuló con bastante autonomía respecto de España, ¿no?, y que de alguna manera intentó ser aplastada por las reformas borbónicas, ¿no?, y que eso supuestamente habría generado la independencia. En ese plano se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo también, creo yo, en el plano del estudio de los conflictos sociales. Hay una serie de trabajos, desde los trabajos que publica Gabriel Salazar, que ha abordado más bien los siglos XIX y XX, pero en algunos trabajos, ¿no?, de Gabriel Salazar, en algunos trabajos de Leonardo León, en una serie de otros trabajos, ¿no?, el tema del conflicto social, el tema de la violencia empieza a aparecer. Yo creo que también se han logrado algunos avances impactantes sin duda en los estudios fronterizos. Yo creo que hasta 1980 sabíamos tan poco del mundo fronterizo, tan poco. Disponíamos de 3 o 4 libros: el libro de Álvaro Jara, Guerra y Sociedad, los libros de Alejandro Lipschutz, algunos trabajos de Álvaro Jara, que había escrito además, de Rolando Mellafe, que escribió unos artículos sobre la frontera, ¿no?, hasta el libro de Sergio Villalobos, Relaciones Fronterizas, no lo sabían, muy poco. Hoy ya sabemos mucho más. Los aportes del profesor Zavala, los aportes de Leonardo León, los aportes de Ordenis Casanova, estoy mencionando algunos, de Guillermo Cara, en fin, de otra serie de historiadores mapuches, lo que nosotros mismos hemos escrito sobre la frontera, los aportes de los historiadores argentinos han sido claros. O sea, allí hemos logrado avances notables. Nos faltaría un poco respecto al mundo fronterizo llegar a lograr ciertas cuantificaciones del comportamiento de la economía fronteriza. Este tráfico de ganado que proviene de las Pampas, que llega acá, luego se traslada al Valle Central y se exporta hacia los mercados altoperuanos y peruanos, ¿no? Nos falta algo. Yo he tratado de revisar en documentación, traté durante un tiempo y resulta difícil. Hay otro tema que hoy día está llamando la atención, que tiene que ver con los orígenes del Estado. Este Estado que hoy día se nos empieza a caer a pedazos, que hoy día empieza a ser complicado por el neoliberalismo y la globalización. Hay una serie de libros que se han publicado en este último tiempo sobre la génesis de la formación del Estado, que entiendo es un tema que conecta el mundo colonial con la génesis de la República. Peter Clark en el Perú, Cheramonti en Argentina, el propio Gabriel Salazar en Chile. Se acaba de publicar el libro de Leonardo León sobre la independencia, ese mamotreto de 800 páginas, ¿no es cierto?, 835 para ser más preciso, creo, ¿no?, sobre 10 años de la historia de Chile, que están en el vértice de la colonia con la República. En suma, yo creo que, aunque presumo que en los últimos años la historia colonial ha dejado de ser un tema atractivo para la historiografía, creo que estamos en un pie en el que podemos pensar en estudios novedosos, estudios que van a renovar el conocimiento, estudios que sin duda van a encabezar los jóvenes que hoy día están en esta sala.
les agradezco la paciencia. Muchas gracias.